Vamos a resolver el ejercicio 20 de la serie 4. Este problema dice: a un recipiente que contiene 1150 gramos de agua a 35 grados centígrados se le agregan 12 gramos de glucosa, 10 gramos de cloruro de sodio y 5 gramos de dióxido de silicio, siendo este último compuesto insoluble en el solvente utilizado. Para la solución formada, calcular la temperatura de ebullición, la presión osmótica y la presión de vapor. Y nos da como dato la densidad de la solución a 35 grados centígrados, la presión de vapor del agua cuando está pura a esa temperatura y la constante bulloscópica del agua. Tenemos tres sólidos en nuestro sistema: glucosa, cloruro de sodio, ambos solubles en el solvente que tenemos, que es el agua, y dióxido de silicio, que nos dicen que es insoluble en el solvente utilizado. Los compuestos solubles se disolverán completamente en el agua para formar la solución. En cambio, el compuesto insoluble no formará parte de la solución, quedará como un precipitado en el fondo del recipiente. Como lo que nos piden calcular dependerá de cuánto soluto yo tenga disuelto en el agua, en nuestro solvente, y el dióxido de silicio estará completamente precipitado en el fondo del recipiente, no habrá nada de estos 5 gramos formando parte de la solución, no lo tendremos en cuenta para los cálculos, ya que no afectará ninguno de estos tres valores. Entonces, anotamos los datos que sí nos interesan. Tenemos como dato la masa de nuestro solvente, que es el agua, y la masa de los dos solutos que nos interesan y que formarán parte de la solución, la glucosa y el cloruro de sodio. Y nos da también de dato la temperatura a la que se encuentra la solución. Y tenemos que calcular la temperatura de ebullición de la solución, la presión osmótica y la presión de vapor de la solución. Empecemos calculando el ítem A, que nos pide calcular la temperatura de ebullición de la solución. Vamos a utilizar para este cálculo la ecuación de ascenso ebulloscópico. Este delta T ebulloscópico nos vincula la temperatura de ebullición del solvente en solución y la temperatura de ebullición del solvente puro. Este delta T, recuerden que tiene que ser positivo, y como la temperatura de ebullición del solvente es mayor cuando está en solución, es mayor que la del solvente cuando está puro, va primero en la resta. Así este delta T da positivo. Y esto es igual a la constante bulloscópica, y en los problemas que veníamos haciendo multiplicábamos por el I de Van Hoff y la molalidad de nuestro soluto. En este caso, como tenemos dos solutos y los dos nos van a afectar el valor del ascenso bulloscópico, tenemos que tener en cuenta ambos. Por eso ponemos que es la sumatoria del I de Van Hoff por la molalidad de cada uno de los solutos que forman parte de la solución. Esta constante bulloscópica, recordemos que depende del solvente. Determinemos primero el I de Van Hoff para cada soluto. La glucosa es un no electrolito no volátil, por lo tanto el I de Van Hoff será 1. El cloruro de sodio es un electrolito fuerte no volátil. Como es un electrolito, el I de Van Hoff no será 1, será un valor mayor que 1. Como fuerte, lo podemos disociar completamente en sodio y cloruro. Por cada mol de cloruro de sodio tendremos un mol de sodio y un mol de cloruro, por lo que el I de Van Hoff será 2. Ahora calculemos las molalidades para cada soluto. La definición de molalidad nos dice que son los moles de soluto sobre 1 kilo de solvente. Los moles de soluto no los conocemos, pero tenemos como dato la masa de cada uno. Por lo tanto, usando la definición de masa molar, que es masa dividido número de moles, y conociendo las fórmulas de ambos podemos calcularla. En este caso, la masa molar de la glucosa es 180 gramos por mol. Recordemos que tenemos la fórmula como dato del enunciado. Despejamos número de moles, reemplazamos, la masa la conocemos, el MR lo calculamos y nos da que tenemos como número de moles 0,067 moles de glucosa. Esto está en 1150 gramos de solvente.
Como la molaridad es por kilo, tenemos que ver cuántos moles tendremos en un kilo. Si nosotros dividimos directamente los moles de soluto por la masa de solvente que tenemos en gramos, esto nos dará mol por gramo, que no es molalidad. Para pasarlo a kilo, multiplicamos por este factor de conversión. Cada kilo de solvente tiene 1000 gramos de solvente. Acá se nos va gramos de solvente que está en el numerador y en el denominador, y nos queda mol de soluto sobre kilo de solvente, que es molalidad. Si resolvemos, nos da que la molalidad de la glucosa es 0,058. Hacemos lo mismo para el cloruro de sodio. En este caso, el MR es 58,5 gramos por mol. Despejamos, la masa la conocemos y nos da que tenemos 0,171 moles en 1150 gramos de solvente. Hacemos lo mismo que antes con la glucosa y la molalidad nos da 0,149. Ahora volvemos a la ecuación del ascenso bulloscópico. La planteamos para nuestros dos solutos, reemplazamos por todos los valores. Recordemos que la temperatura de ebullición del agua, vamos a suponer que está a una atmósfera de presión, es 100 grados centígrados, cuando está pura. Despejamos y nos da que la temperatura de ebullición de la solución es 100,18 grados centígrados. Pasemos al ítem B, que nos pide calcular la presión osmótica de la solución. Planteamos la ecuación, en este caso también ponemos la sumatoria del I de Van Hoff de cada soluto por la molaridad de cada soluto. Tenemos R, la constante de los gases, y T es la temperatura de la solución. Calculamos la molaridad para cada soluto, que es el número de moles por litro de solución. En este caso no conocemos el volumen de solución que tenemos, pero sí podemos determinar la masa y además tenemos como dato la densidad de la solución. Entonces, la masa de solución será la masa de solvente más la masa de cada uno de nuestros solutos. Y nos da que tenemos 1172 gramos de solución. Utilizando el dato de densidad de solución y que densidad es masa sobre volumen, despejamos el volumen y nos da que tenemos 1116 mililitros o 1,116 litros. Recordemos que mililitros es equivalente a centímetros cúbicos y litros es equivalente a decímetros cúbicos. Calculamos la molaridad para la glucosa. En este caso podemos dividir directamente y no hace falta hacer ningún pasaje de unidades, porque esta división nos da mol por litro. Calculamos y obtenemos que la molaridad para la glucosa es 0,06. Hacemos lo mismo para el cloruro de sodio y nos da que la molaridad es 0,153. Ahora podemos calcular la presión osmótica de la solución. Como valor de R vamos a utilizar 0,082 litro atmósfera sobre mol Kelvin, porque queremos que nuestro resultado de presión osmótica dé atmósferas. Y la temperatura, recuerden que siempre tiene que estar en grados Kelvin. Reemplazamos por los valores y obtenemos que la presión osmótica es 9,24 atmósferas. Ahora pasemos al último ítem, que nos pide calcular la presión de vapor de la solución. Para eso vamos a utilizar la ecuación de Raoult, que dice que la presión de vapor de la solución será la fracción molar del solvente por la presión de vapor del solvente puro, que es dato del problema. La fracción molar del solvente la calculamos como los moles de solvente dividido los moles totales, que será los moles de solvente más la suma del I de Van Hoff por los moles de cada uno de los solutos. En este caso nuestros solutos son la glucosa y el cloruro de sodio. De esta expresión lo único que no conocemos es el número de moles de solvente. Para eso vamos a utilizar el MR del agua, que es 18 gramos por mol. Despejamos número de moles de solvente, la masa la conocemos, está todo el problema, y obtenemos que los moles de solvente que tenemos son 63,89. Ahora tenemos todos los datos, reemplazamos en la ecuación,
Resolvemos y obtenemos una fracción molar de solvente de 0,9936. Ahora podemos calcular la presión de vapor de la solución. Reemplazamos en la ecuación, tenemos la fracción molar de solvente por la presión de vapor del solvente puro, que es 42,2 milímetros de mercurio. Resolvemos y obtenemos la presión de vapor de la solución, que es 41,93 milímetros de mercurio. Y con esto finalizamos el problema.